Chaparro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, pues dentro de las últimas noticias estoy bien. Ha sido un viaje hoy desde la mañana hasta ahora a Cataluña. Es su primera vez desde hace 5 años. Usted ha sido el primer español prohibido de viajar en España. ¿Cómo lo ha vivido durante estos 5 largos años para no poder venir a Cataluña? Bueno, pues lo primero que comentas, pues la verdad que ha sido un viaje largo. Anoche yo, que trabajo en el turno nocturno, salí y vine a esta hermosa tierra, una tierra que para mí es maravillosa. Y bueno, no es la primera vez que vengo a Cataluña después de mi prohibición, es la segunda. La primera fue el anterior 12 de octubre en Montjuïc, que pude saludar a un montón de compañeros de mi organización que llevaba sin ver en Cataluña desde hace un montón de tiempo. Y bueno, pues ahora, por las noticias que han acontecido y los hechos que se han producido durante las últimas semanas con respecto a mi procedimiento judicial, por segunda vez después de la restricción que me prohibía expresamente viajar a Cataluña a actos de mi partido, pues he podido venir, dar una rueda de prensa con todo éxito, con un montón de medios de comunicación y saludar a gente fantástica que en Cataluña lleva una lucha titánica frente a la bestia separatista. La verdad que estoy encantado, contento e incluso emocionado. Chaparro, para que la gente, usted entienda, más o menos es un joven, pero es un joven responsable, padre de familia. Mejor que lo explique a nosotros. ¿Quién es Chaparro? Bien, pues yo soy una persona que me considero normal, una persona normal como creo que debería de ser pues otra gente. No creo que sea ejemplo de nadie, y a pesar de que tengo a mi cargo 4 hijos, con 34 años, no es algo que me haga más especial, porque creo que todos tenemos que tener la obligación y la satisfacción y la lucha de tener pues, hijos, cuidarlos, educarlos en unos valores. Y bueno, pues ese soy yo, un padre de familia con trabajo y que además milito en una organización política desde hace bastantes años. Desde que tenía 18 añitos ingresé en esta organización, que ha ido cambiando la estructura hasta que a mí me ha hecho tener cotas de responsabilidad. Primero responsable de Juventudes, posteriormente miembro de la Mesa Nacional, posteriormente vicepresidente de Democracia Nacional, hasta el día de hoy que soy secretario general de Democracia Nacional y dirigente del comité político. Dirijo el comité político también de mi organización. Ese soy yo. Es decir, usted está atento de todo lo que está pasando en España, me refiero a la política española en general. Recientemente se ha aprobado los presupuestos, pero antes de los presupuestos hubo una investidura después de una moción de censura. Tenemos en España un gobierno ya estable, porque son 2 años de estabilidad, aprueban los presupuestos, siguen ahí. Ha hecho una gestión de la pandemia que ha sido criticado y que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional 2 veces, en 2 sentencias. ¿Qué le parece el gobierno de España con ese apoyo muy criticado? Me refiero al apoyo de EH Bildu del señor Arnaldo Otegi Mondragón y del señor ERC, principalmente, que es el principal socio, entre otros, como Teruel Resiste, Coalición Canaria, de Oriol Junqueras, que también está indultado. ¿Qué le parece este gobierno? Este gobierno, si nos vamos a los inicios de la democracia, pues siempre que se cambia de ciclo político, por así decirlo, de un bloque que pueda ser más liberal, de derechas, hacia un gobierno que sea más de izquierda globalista, aunque todos ellos atienden, bajo mi punto de vista, al mundialismo, hay una especie de hechos que acontecen muy parecidos a lo que podríamos llamar golpes de Estado. Lo hemos visto en el cambio de gobierno que aconteció con José María Aznar y la entrada de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no solo eso, podemos ver cómo se cambió un régimen por parte del mismo atentado, un 11 de diciembre, contra Carrero Blanco, por unas circunstancias. Volviéndonos al tema de la democracia, de la falsa democracia que estamos padeciendo, como digo, siempre hay circunstancias que hacen un golpe y un cambio de régimen.
Ahora hemos visto, con respecto a lo que comentas de la moción de censura, que se estaba intentando debilitar claramente al Partido Popular, un Partido Popular que no es que yo lo defienda, pero por supuesto no es lo mismo correr a la destrucción de España a 1000 por hora que ir hacia la destrucción de España a 10.000 por hora, como creo que es con este gobierno. Y hubo una moción de censura que seguro que estaba pactada, porque ni siquiera Rajoy fue capaz de utilizar los elementos que le competían a él para poder haber convocado unas elecciones generales que seguro que, habiendo hecho una campaña patriótica, en España hubiera salido una derecha. Se dejó ganar el terreno por parte de la izquierda, cuando claramente la sociedad en España todos veíamos que había una especie de ultraderechización, que se me entienda bien la palabra, que la gente estaba volviendo a su arraigo natural, estaba defendiendo sus posiciones firmes de defensa de la nación española, en contra de la inmigración descontrolada, en contra de los altos índices de delincuencia extranjera, y eso podría haber hecho que un partido de derecha nacional hubiera ganado las elecciones. De ahí viene que el PP mismo pactó una moción con censura contra el PP, lo que usted quiere decir. Claro, entonces, como siempre han acontecido estos hechos, ahora nos encontramos que de esos polvos vienen estos lodos. Al final hay un bloque de izquierda globalista que le interesa a las instituciones supranacionales de que gobierne en España, porque España, bajo mi punto de vista, es un experimento de la mundialización, es un experimento del globalismo, y para eso necesitan principalmente canalizar las ideas nacionales españolas con movimientos políticos disidentes, de disidencia controlada, y por otro lado necesitan a bloques de izquierda en algunos momentos. ¿Para qué? Para dirigirnos a la destrucción de nuestro Estado nacional como lo conocemos. Es una explicación un poquito larga, pero es muy fácil de entender, porque España siempre ha sido enemiga de un montón de potencias en el mundo. Actualmente el gobierno que tenemos me parece un gobierno, utilizando una nomenclatura un poquito menos elegante, un gobierno de basura, un gobierno de mierda, y con perdón. Pero es que toda la mierda que hemos estado sufriendo desde hace un montón de décadas con la lucha contra el terrorismo, lo estamos padeciendo ahora cuando, por ejemplo, tenemos a ETA en las instituciones. Tenemos a los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, es decir, los herederos de Terra Iure que asesinaban a los españoles, los tenemos negociando los presupuestos generales del Estado. Todo con un gobierno socialcomunista, social, entre comillas, globalista, con un partido como es Podemos, en el que se ha demostrado que es una organización política totalmente cómplice también del globalismo, cómplice de las dictaduras comunistas y cómplice de toda la corrupción que pueda haber en la política, junto con un partido socialista, sanchista, de un Pedro Sánchez ególatra, de un Pedro Sánchez traidor a la patria, por supuesto, y de un partido socialista que históricamente ha sido guerra civilista. Y para terminar en este bloque nacional, usted dentro de este bloque está, porque Democracia Nacional tiene una representación, si no me equivoco, rectifíqueme, en el resto de España, se plantea en el futuro, y las encuestas están dibujando un cambio hacia este conservadurismo que usted ha dicho, llamándolo ultra de, no sé cómo usted lo ha dicho, en las próximas elecciones. ¿Este cambio se puede materializar con un nuevo gobierno en España, o España va a seguir con este gobierno a partir del 2023? A partir del 2023 habrá que ver si los españoles han cogido la suficiente fuerza para apoyar en elecciones, en los recuentos electorales, a un movimiento político nacionalista español como Democracia Nacional. Desde luego, en el clima que hay en la sociedad y en el clima que hay en la calle, en la gente trabajadora de los barrios obreros de todas las ciudades españolas, se ve que aquella derecha nacional que se ha auspiciado desde hace unos años, que es Vox, se queda corta. Nosotros ya avisábamos de ello, nosotros estábamos mucho antes que Vox,
no en mi caso, porque Democracia Nacional no es Pedro Chaparro. Democracia Nacional es una organización que lleva décadas advirtiendo y vaticinando las situaciones políticas que iban a ir viniendo. Y nosotros creemos que Vox, en este caso, lo tuvieron que lanzar de algún modo porque había, como he dicho antes, una especie de ultraderechización de la sociedad, en esas capas de sociedad de los barrios obreros, como también he comentado anteriormente. Entonces, para el 2023, desde luego, simpatizantes, militantes, nacionalistas españoles, cada vez hay más, pero habrá que ver si son capaces de unirse a un movimiento como el nuestro. Desde luego nosotros representamos una idea muy grande y esa idea que se queda corta con respecto a Vox, nosotros la representamos sobre todo en ideas sociales. Vale, Cataluña. Cataluña le va a meter en prisión. Usted lo ha explicado en rueda de prensa y irá en prisión por Cataluña. Usted ha estado hoy aquí principalmente para explicar un caso en el que usted participó, pero en defensa de la democracia y sobre todo de España. Se ha visto aquí en Cataluña otro caso, peor, con gente que salen en acto político sangrando de todos partidos políticos que han intentado hacer solo algo a favor de España. Explíquenos qué es esto de Blanquerna y por qué se llama este caso Blanquerna en lugar de llamar esto o con otro nombre. El caso Blanquerna, como he explicado en la rueda de prensa, que efectivamente es el motivo por el que hoy he venido aquí, en Barcelona, aunque aquellos hechos que se produjeron en 2013 de defensa de la unidad nacional ante una afrenta separatista se produjeron en Madrid, yo hoy vengo a Barcelona, porque la influencia que tiene esta región en España en las instituciones políticas es increíble. Por eso has citado muy bien que quien nos va a meter en la cárcel no son los órganos judiciales, es el lobby de presión político, globalista e independentista, con mucho apoyo de Israel y con mucho apoyo de las instituciones supranacionales, que es el separatismo catalán y la Generalitat catalana. Por lo tanto, hoy he venido a denunciar en Barcelona la situación de Blanquerna. Nos han tenido 8 años a 14 patriotas que en 2013 interrumpimos un acto durante 60 segundos y nos parece bochornoso. ¿Por qué han estado 8 años teniéndonos pendiendo de un hilo muy fino con la espada de Damocles pendientes de ingresar en prisión? Porque el grupo de influencia al que pertenece la Generalitat catalana y también otros movimientos políticos, lo que quería es dar una sensación ejemplarizante hacia los que de forma firme y contundente defendemos los valores tradicionales, conservadores y nacionales y que lo ejecutamos mediante una acción militante en lo que ellos denominan la Embajada Catalana en Madrid, que como también he citado en rueda de prensa, la Embajada Catalana en Madrid jurídicamente no tiene ningún tipo de validez, no es solo un Estado aparte, en todo caso podrán gestionar alguna cuestión de catalanes que residan en Madrid, pero es que esa idea podrida de federalización de España, de separatismo, es algo que lleva corroyendo la democracia desde hace un montón de años. Vamos a ver, yo en Blanquerna no fui a defender la falsa democracia de la que somos víctimas, fui a defender la unidad de mi país, que es algo sagrado, y derivándolo a las ideas políticas de mi formación, fui a defender la democracia nacional, que es un término que deben de conocer los españoles. ¿Por qué? Porque en una democracia nacional lo que prevalecería serían unos valores éticos y racionales en los que no cabrían independentistas que fueran al centro de España a reírse del resto de los españoles, a decir que Cataluña es un país diferente cuando no tiene sentido cada vez en un mundo en el que nos está atacando el globalismo, que España se esté dividiendo en regiones y separatismos fratricidas. Yo fui a defender la democracia nacional, porque en una democracia nacional esas organizaciones que no quieren estar dentro del marco de derecho ni jurídico no cabrían, estarían ilegalizadas. Yo podría entender que en un país hubiera distintas organizaciones de corte más social y demás, pero no organizaciones políticas
que están en contra de la unidad de un pueblo que tiene una comunidad política e histórica increíble, desde hace milenios. Por lo tanto, ahí fui a defender la unidad de España y fui a defender la democracia nacional. Explíquenos esto de los 14 encausados para que los que no conocen todavía este caso lo tengan bien claro. Eso ocurrió un día que aquí en Cataluña llamamos la Diada, es decir, el Día de Cataluña 2013. Usted irrumpen, son 30, no sé cuántos minutos de un vídeo que circula, que es dentro de otro vídeo, pero ese único vídeo que circula, manipulado evidentemente, se os presenta como monstruo, que X cosa. Explíquenos cómo esto ocurrió exactamente, para que la gente lo entienda. Los días previos del 11 de septiembre de 2013, pues recordemos que en aquel entonces estaba Artur Mas, del que luego se ha comprobado que con el dinero de todos los catalanes ha malversado fondos públicos. En aquel entonces el separatismo catalán estaba llegando a un momento culmen, que también lo hemos visto reflejado años posteriores con el tema del golpe de Estado en Cataluña. Entonces hubo una serie de patriotas que vimos en las redes sociales que en el Centro Cultural Blanquerna, en lo que denominan ellos la Embajada Catalana en Madrid, se iba a producir un acto independentista. No sabíamos, desconocíamos que iba a haber ahí autoridades políticas de la talla de Iñaki Anasagasti, Josep Sánchez Libre, José María Bosch y demás. Entonces, lo que fuimos fue a defender la unidad de España en torno a la embajada catalana. Parece, con el tiempo y con los años, parece que alguien quería que entrásemos ahí. Lógicamente, nosotros cuando llegamos nadie pensábamos que iba a haber ahí una puerta abierta y que nos iban a permitir acceder hasta el centro de la cloaca. De hecho, no lo sabíamos y también se refleja en la actitud de muchos de los militantes que entraron. Y fíjese usted que los que interrumpimos el acto, que es un hecho delictivo, que es un delito menor, comparado con los escraches y el jarabe democrático, como decía Pablo Iglesias, que se ha producido durante todos estos años con otros grupos y formaciones. Si usted se fija, en la actitud de los encausados de Blanquerna, en ningún caso hay violencia. Es cierto que la violencia puede ser verbal, la violencia puede ser en formas, la violencia puede ser en un montón de maneras. Pero ahí se ve como un joven militante de la época, en mi caso, yo sujeto a varias personas que entran y que se envalentonan, pero que en ningún caso hay agresiones. Si nosotros hubiéramos querido ir a Blanquerna hacer un acto violento, ahí, como se dice en Castilla, no hubiera quedado títere con cabeza, porque hubiéramos entrado de una forma violenta y hubiéramos agredido violentamente 14 personas a los que allí se encontraban. Pero no, nosotros entramos y salimos, y coreamos unas consignas que yo mismo lancé, que son: no nos engañan, Cataluña es España, porque entonces creíamos, y ahora por supuesto, que la defensa de la nación es una obligación, es algo sagrado. Está en la Constitución. Está además en la Constitución, una Constitución que no nos ampara luego a los defensores de la patria. Pero ahí fuimos los 14 encausados. Entramos, salimos, en menos de 12 horas el 80% de los encausados estuvimos detenidos en dependencias policiales. A personas como a mí me agredieron en calabozo, consta el parte de lesiones en un duro interrogatorio que nos realizaron, y nos han tenido 8 años en una situación pues bastante complicada, porque han estado pidiendo desde un momento inicial 16 años de cárcel por los siguientes hechos delictivos: interrumpir un acto 60 segundos y un desorden público que consistió en la entrada y salida, en el que se rompió una puerta y se tiró un micrófono y un atril. Y nos han tenido 8 años peleando con los tribunales de este país hasta que ha llegado el momento de ahora, en 2021, en el que nos van a meter 2 años y 9 meses. No es cuestión de compararlo con otros hechos delictivos políticos que han tenido que ver en la nación española. Podemos entrar a debatirlos. No, es que hay que analizar los hechos delictivos que allí se produjeron. Y los hechos delictivos no merecen esta condena. Máxime cuando en 8 años se ha visto que nosotros seguimos defendiendo la unidad de España, pero no se ha vuelto a producir un hecho similar. Y quizá durante estos años ha habido motivos
para quizá utilizar no la violencia, pero sí formas un poquito más agresivas, si cabe. Y entrando en fondo en la política catalana, desde entonces, este acto, más adelante, muchos hechos os han dado razón, porque lo visteis venir. Se ha producido aquí en Cataluña dos proclamaciones de independencia, una el 10 de octubre, que también los mismos, el presidente de la Generalitat, expresidente de la Generalitat, actualmente fuera de España, y que recientemente el Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado sus medidas cautelares de su última detención en Sassari, Cerdaña, Italia, han proclamado entonces esta independencia de Cataluña, la anularon a la espera de que Rajoy negociara y finalmente no tener la negociación, proclamaron entonces el 27 de octubre. Y más allá pasaron al tema de la cárcel, y recientemente el presidente Sánchez, a cambio de la investidura, X cosas, les concedieron un indulto parcial. Actualmente en Cataluña se ve que este gobierno no será independentista porque sus socios no están de acuerdo con la estrategia adoptada, y en esto entonces estamos. ¿Qué piensa su partido? Desde 2013 está en este caso catalán y ha estado aquí en Cataluña respecto a este gobierno de la Generalitat y a futuro del proceso, y se podría más? El futuro del proceso está ya escrito. Nosotros efectivamente vaticinamos que se iban a producir declaraciones de independencia y cosas tan graves como se ha visto en Barcelona, que se han ardido las calles, se han quemado las calles exigiendo una independencia y exigiendo la libertad de unos supuestos presos políticos, que no lo son porque han entrado por una puerta y han salido por otra. La situación en Cataluña está ya pactada desde hace tiempo, lo que pasa que tienen que normalizarlo ante el resto de sociedad española, porque lógicamente un extremeño, aunque quieran dar a entender de que le da igual Cataluña, no, le importa la unidad sí que le importa la unidad de su país. A un manchego le importa la unidad de su país, a un gallego le importa la unidad de su país, pero tienen que normalizar el proyecto federal, que por mucho que los separatistas den o no den apoyo a Pedro Sánchez, es un pacto que ya tiene el Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es federalista, él cree en un modelo federal, y lo que está aconteciendo en este país es una segunda transición que se gira hacia la izquierda, hacia un modelo federal. Y eso es lo que ha traído el régimen del 78. En Cataluña, como digo, haya organizaciones independentistas o no, teniendo un gobierno tanto de PP como de PSOE y por supuesto de Podemos, siempre se va a favorecer a los pequeños regionalismos malentendidos, porque en España el regionalismo se tendría que utilizar como arma de unión, no como arma de desunión, que es lo que hace la izquierda y la derecha liberal, porque el Partido Popular, recordemos que también ha concedido un montón de concesiones a los independentistas. Yo creo que la declaración de independencia en Cataluña no va a llegar, pero no por los partidos políticos, sino por la cantidad de españoles que ya están hartos de la mafia político-judicial que hay en este país y que defienden su integridad como españoles. Pero si fuera por parte de cualquier gobierno, sea del Partido Popular y sobre todo del Partido Socialista o Podemos, esa declaración de independencia llegará. Apoyen los presupuestos generales del Estado, la Esquerra Republicana, o no los apoye, va a llegar, porque quieren la desintegración de España. Son, bajo mi punto de vista, agentes antiespañoles al servicio de organismos supranacionales. Eso es lo que son el gobierno del Partido Socialista y de Podemos, y por supuesto, los independentistas. ¿Usted se considera preso político, dado que va a ingresar en la cárcel por hacer exactamente algo a favor de España, mientras los que estaban aquí se consideraban igualmente por preso político? Sí, pero yo no soy un político. Estoy hablando de política, quizá a lo mejor al mismo nivel que algún político
de estos de medio pelo que cobran miles y miles y miles de euros y gozan de poltrona. Yo vivo de mi trabajo. Yo me dedico a Democracia Nacional porque creo que es un proyecto político que engloba una idea muy grande y que es una idea tradicional, conservadora, nacionalista, de la que me siento partícipe y orgulloso y quiero colaborar. Entonces, preso político, sí, Blanquerna es una causa política, pero yo soy un ciudadano español al que se le están vulnerando sus derechos ya después de 8 años de pena de banquillo con este procedimiento. Pero evidentemente somos presos políticos, es un caso político. Yo y el de mis 14 compañeros, que aunque muchos no militen en organizaciones patrióticas, porque ahora no se dedican a colaborar con ninguna asociación o organización de carácter nacionalista española, también lo van a ser, porque es un procedimiento que le ha servido a los políticos para crear una idea confundida de los nacionalistas españoles, de los que tenemos que defender la unidad nacional y por lo tanto, vuelvo a repetir, sí, seremos presos políticos. Otro protagonista dentro del escenario sociopolítico en España, hay que decirlo así, ya es sociopolítico porque muchos gobiernos están usando la pandemia para hacer política, para controlar el pueblo, no deja de ser ya un problema social, sino ya sociopolítico. Se ha visto aquí en Cataluña, cuando ya el día siguiente de aprobar los presupuestos, se ha iniciado ya el pasaporte COVID que han suspendido hasta nueva orden, no saber hasta cuándo. ¿Cuál es la posición el posicionamiento de Democracia Nacional respecto a la pandemia, si hay que llamarlo así, COVID? La pandemia viene desde hace ya un par de años y ya desde hace un par de años nosotros lo que dimos luz en nuestros canales de difusión fue pues, cómo había organismos internacionales y sociedades, por así decirlo, secretas, que ya estaban anunciando que iba a producirse algún tipo de ataque bacteriológico, que se iba a producir algo en esta órbita. El evento 201 es un evento en el que bueno, pues, salió, entre otros, Bill Gates diciendo que los próximos problemas que iba a haber en el futuro de la humanidad no iban a ser guerras ni siquiera tecnológicas, sino que iban a ser guerras bacteriológicas. Entonces nosotros desde un primer momento nos hemos mostrado bastante críticos con esta situación. La pandemia la podemos diferenciar de dos maneras, ¿no? A nivel global, lo que ha venido en muchísimos países de Europa de forma directa, y de la gestión de nuestro gobierno. La gestión de nuestro gobierno, incluso atendiendo que podría haber habido una pandemia real, muy real, que efectivamente está creando unos problemas de salubridad que se puedan percibir, la gestión ha sido nefasta. Y ha sido nefasta porque se ha amparado en las políticas de cada autonomía, un desastre. En vez de hacer un ministerio de salud pública que organice y gestione todo el tema de la pandemia, lo único que han ido haciendo es dejarlo a criterio de las autonomías y de las rencillas políticas. Pero es que a nivel global vemos como hay países de Europa en el que de momento no hay contagiados, como que en otros países sí, o que de repente al unísono, a nivel globalista, que ese es el problema, que esto es una pandemia global. Están dando unas consignas al unísono para crear un sentimiento apocalíptico en los ciudadanos del que nos va a llevar a una mala situación. De repente las embarazadas contagian, de repente no contagian, de repente los niños no tienen ningún problema, pero ahora sí hay que vacunarlos, de repente el índice de incidencia acumulada sube, luego baja. Si es un virus tan mortal, lo primero, no creo que las nanopartículas desde el que se contagia este virus mortal sirvan las mascarillas. Unas mascarillas que son absurdas, porque no creo que, si fueran efectivas, tendría que haber un sistema de control sanitario en el que al menos pues, te controlen si es cierto que cada 4 horas te cambias la mascarilla, pero es que no existe. Esto lo que están haciendo es dirigir a todos los ciudadanos de Occidente, principalmente, porque también está ocurriendo en Hispanoamérica y otros continentes, a un nuevo orden mundial. Esto es una palabra que a mucha gente le sonará a chino y otra gente que ya la conoce. Y entonces, al final, para poder desguazar los estados-nación, necesitan crear
un problema. Yo no sé si la pandemia es verdaderamente incierta o tiene algo de verdad, pero lo que sí que sé es que la represión y las restricciones están vulnerando los derechos de los ciudadanos europeos de una manera increíble, a toda velocidad. Hemos visto cómo en Italia el tema del pasaporte verde se ha creado hace muy poquito y ha habido una masa de gente, muchísimos miles de italianos se han manifestado de norte a sur contra el Green Pass que se comenta. Bueno, pues los que han sido principalmente defensores de los derechos sanitarios de los europeos, que militan en organizaciones políticas, han sido encarcelados. Aquí tenemos un cartel, lo he dicho en la rueda de prensa, de un señor que se llama Roberto Fiore. Es líder de un movimiento político homólogo al de Democracia Nacional. Este señor con más experiencia, porque es un hombre que lleva en política muchos más años, y ha sido encarcelado por una manifestación que se realizó en Roma en contra del Green Pass, porque considera, como es lógico, que no te pueden pedir para trabajar, que es el sustento de tus hijos, de tu familia, del tuyo propio, que te pidan estar vacunado. Me parece algo bochornoso lo que está ocurriendo en Europa y lo que se está viendo es datos, 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 supuestos virólogos, supuestos comités de expertos, pero si no había comités de expertos. Bueno, pues lo mismo se puede traducir en los virólogos que salen en la tele. Habría que ver el currículum de muchas de esas personas. Solo vemos datos y la gente al final no sabe procesar esos datos, no se da cuenta de la realidad, tiene una realidad paralela, que es la que te lanzan desde los medios de comunicación. Quizá si apagáramos todos la tele y nos dedicásemos a trabajar, a mantener a nuestros hijos, a vivir, se acababa la pandemia. Entrando, entonces, no le vamos a entretener más, vamos a hablar ahora de su partido, Democracia Nacional. Democracia Nacional, para que mucha gente entienda, tenía una representación, un activismo muy fuerte, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Usted hoy ha dicho lidera Democracia Nacional. ¿Cómo funciona y qué tal Democracia Nacional? ¿Qué es Democracia Nacional? ¿Qué papel tiene? ¿Qué quiere Democracia Nacional para los españoles? Pues mira, Democracia Nacional es más que un partido político, es un movimiento nacionalista español que engloba pues, distintas asociaciones y que engloba pues, distintas necesidades que tienen las distintas capas de la sociedad en la que vivimos, principalmente la española. Democracia Nacional se estructura en base a delegados territoriales en las distintas delegaciones del territorio nacional, que son muchas, y principalmente se organiza desde sus inicios con una Junta Nacional, una Mesa Nacional, que la componen pues, entre 10, 12 personas que son elegidas en Congreso. Ahí es donde se crea una directiva ejecutiva y comité político, que somos los que trimestralmente elaboramos la estrategia. ¿Qué propone Democracia Nacional? Pues a día de hoy proponemos muchísimas cosas porque España se está desguazando, pero a rasgos generales lo que pedimos es la libertad del pueblo español, que el pueblo español recupere su libertad como ciudadano, que el pueblo español recupere la libertad a la hora de poder pasear por las calles y que no tenga que estar preocupado de si son más tarde de las 8 puedan atracarle a él o a su familia en muchos barrios de Villaverde o aquí, por ejemplo, en Sabadell. Que pueda trabajar en su país siendo un país soberano, que dependa de él mismo. Pero es que aquí hablamos del concepto de lo que es una democracia liberal y lo que es una democracia nacional. En una democracia nacional tenemos el resultado que estamos viendo, un desguace y una desindustrialización del tejido productivo desde hace décadas. Una democracia nacional no hubiera permitido que en España se desguace la agricultura, la pesca, la ganadería, el sector primario, secundario y terciario, que muchas empresas españolas se hayan deslocalizado a países con una producción, una mano de obra más barata. Democracia Nacional quiere la libertad de todos esos factores, trabajo, salud,
defensa a ultranza de la vida, defensa de la unidad nacional de España, con sus distintas regiones, por supuesto, pero no con un sistema autonómico que lo único que nos está haciendo es tener una multiplicidad de funciones y un gasto excesivo. Un país que, por supuesto, en un momento en el que hay tantos inmigrantes y en un momento en el que hay poco trabajo, que se dé prioridad nacional en el empleo a los españoles. Que, por supuesto, si una persona viene aquí a trabajar pero ha delinquido, directamente tiene que cumplir y tiene que ser expulsado. Y por supuesto hay un tema que Democracia Nacional defiende y que no lo defienden otros partidos. ¿Y qué es? Salir de la tiranía de los organismos supranacionales como la OTAN, la ONU, la Unión Europea, porque creemos que las políticas que se ejecutan... Usted ha dicho la Unión Europea. Sí. La Unión Europea. Nosotros creemos que la mayor parte de las políticas que se aplican en nuestro país y que a los ciudadanos de a pie nos afectan, vienen dirigidas desde la Unión Europea. Por lo tanto, queremos eso, la libertad del pueblo español. Usted está una diferencia que es este punto, por ejemplo, la Unión Europea, entre otro caso como la inmigración, pero también usted comparte algunos puntos en materia de defensa nacional, en materia de inmigración, con otro partido del espectro político español. De todo lo que hay, ¿cuál, digamos, más o menos, cuál es la diferencia entre Democracia Nacional y Vox? ¿Qué se parece más a usted? Pues la diferencia entre Democracia Nacional y Vox es que Democracia Nacional, como he dicho antes, que no es Pedro Chaparro, es una serie de directivos desde hace muchos años, llevan trabajando en la defensa a ultranza de la unidad nacional de España desde mucho antes que Vox, y que nosotros creemos que el régimen del 78 es una farsa. Nosotros tenemos posiciones mucho más firmes a la hora de defender a los españoles. Tenemos medidas en nuestro programa político mucho más sociales, porque anteriormente hemos estado hablando de lo que es la filosofía de Democracia Nacional. Pues la Democracia Nacional, DN, tiene un programa filosófico y programático. Y nosotros defendemos de una manera más contundente a los obreros en España. Nosotros no estamos de acuerdo en que nuestro territorio sea una democracia liberal económica, al revés, todo lo contrario. Queremos volver a aquella peseta que nos hizo fuertes para no tener que depender monetariamente de organismos internacionales, algo que no pide este partido. Nosotros queremos directamente defender el sistema regional, el sistema de unidad nacional, frente a esa multiplicidad de funciones, porque estamos viendo que Vox también pertenece a regiones autonómicas, a parlamentos autonómicos. Si no quieren estar en los parlamentos autonómicos, ¿por qué se presenta Vox ahí? No sé. Nos diferenciamos en muchas cosas, porque ellos son liberales y nosotros somos nacionales. Y respecto al partido mismo, ¿qué tal? ¿Qué es la salud actual de Democracia Nacional desde que usted lidera la formación? Democracia Nacional es un partido en pleno auge. Como hemos estado hablando, no me gusta estar constantemente hablando de otro partido que ha salido de derecha nacional, como es el caso de Vox, pero como he comentado anteriormente, lo que necesita el pueblo español se está quedando corto con lo que proclama este partido y otros. Entonces, Democracia Nacional estamos viendo que está creciendo cada vez más, principalmente en zonas donde pues, hay una fuerte presencia de la invasión migratoria, como es en el sur, y donde hay una fuerte presencia de un independentismo radical y tan virulento como el que estáis padeciendo en Cataluña o en Vascongadas. Democracia Nacional es un partido en crecimiento. Yo espero que de aquí a pocos años demos, por así decirlo, el asalto al poder, el asalto al futuro, y podamos tener cotas de poder en ayuntamientos, en localidades, que nos permita crecer mucho más. Pero claro,
Nosotros verdaderamente no tenemos ningún tipo de financiación. Nosotros no tenemos una financiación detrás que pueda derivarse de Irán o de algún partido, como ha ocurrido con otros, como Podemos. Podemos llegó y parece ser que ha sido financiado. DN sí que se financia verdaderamente con la cuota de sus afiliados. Entonces, con la cuota de a lo mejor miles de afiliados, en su mayoría obreros, pues necesitamos más gente que nos apoye, pero es cuestión de tiempo. Pues Pedro Chaparro, gracias por venir a Cataluña, gracias también por aceptar esta entrevista a lavozdepueblo.com. Muy bien, muy amable, gracias. Así nos mantenemos, así. Los dos aguantarán.